al grano dirían por ahí, al hueso dirían otros, o como decimos en mi pueblo. Miren pues, patojos, les voy a comentar. Ya vieron ustedes que fueron publicadas sus notas de forma preliminar. ¿Qué quiere decir forma preliminar? Quiere decir, estimados amigos, que de repente, como es algo natural que nosotros tenemos con el doctor, de repente existe alguna pequeña situación por ahí que nos pasó desapercibida, alguna preguntita, alguna respuesta. Tal fue el caso de la evaluación anterior, y de repente pues se les puede asignar un punto o 2 puntos dependiendo de la situación con la que se hable con su docente titular. Esto en virtud de que de repente algunos, no les digo que todos, algunos estudiantes han manifestado que de repente tienen alguna situación que no se encuentran en conformidad con su nota, y es muy, muy natural que suceda esto. Ya se les había comentado de alguna manera que el contenido pues es bastante extenso, es bastante tedioso, es bastante complicado de la manera que ustedes lo ven, por supuesto, ¿verdad? Y sí que va a depender mucho del interés del estudiante, ¿verdad, chicos? Entonces, este, comentarles eso, ¿verdad? Hay algunos compañeros que están disconformes con eso, entonces se les hace la invitación de forma general a que puedan estar... el día sábado, por supuesto, se les va a estar confirmando la hora para que puedan ustedes estar presentes en la revisión general. Mira, la voy a solicitar a decanatura, la voy a solicitar a coordinación, etcétera. No hay necesidad, chicos, no hay necesidad de que ustedes la puedan solicitar por ese medio. Esto en virtud de que, de todas maneras, nosotros siempre de esa forma, pues, se les invitamos a los estudiantes a que puedan estar anuentes, estar dentro de esa revisión general y por supuesto ver este, cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus desaciertos, y en este caso pues de alguna manera puedan evidenciar que no es que su docente titular se invente los temas, las preguntas, etcétera, etcétera. Entonces, son cuestiones, chicos, que de repente son meramente naturales por la situación del tiempo, por cuestiones que a veces no se ha puesto uno de realmente la dedicación al curso. Miren, pueden haber muchos factores que confluyen en este caso. Por ejemplo, que estén trabajando, vean, muchas cuestiones que nosotros comprendemos y naturalmente suceden. Bueno, esto es respecto de la ponderación a la cual asiste a cada uno de ustedes. Ahora bien, por otra parte, estimados amigos, está la situación respecto de las tareas. Yo se los voy a comentar así, pues bastante breve, diría yo, y es que de alguna manera con el doctor, he estado en acompañamiento con él, hemos verificado de alguna manera algunos trabajos, bueno, tal vez mayormente la parte de la sección, mayormente. Entonces, existen algunas situaciones muy particulares o peculiares que él mismo estuvo observando, que se dio tanto en esta sección como en la sección I y viceversa. Es que bueno, varios alumnos estuvieron entregando tareas sin complementarlas, es decir, sin algún contenido, sin solamente la carátula, adjuntando hojas en blanco, vean varias cuestiones. Entonces, de alguna manera tratamos de estar platicando con el doctor y traté también, por supuesto, de mediar por las dos secciones de manera que se les pudiese apoyar a las dos secciones, como se les puso en una publicación, definitivamente. Estamos viendo, o él está analizando la posibilidad de escúchenlo bien, a los alumnos que se les devolvió la tarea por alguna cuestión que la puedan entregar nuevamente. Es decir, serán unos 2 alumnos por cada sección. No quiere decir que sean a todos. Va a haber un medio especial para ellos para que puedan adjuntar la tarea de la manera que corresponde. Ahora bien, esta ayuda definitivamente no va a aplicar para los alumnos que por algún motivo o circunstancia o razón de tiempo no entregaron la tarea, ¿verdad? Esto es algo que ya el doctor ha manifestado y tienen que tomar muy en consideración. Entonces, se les comenta también lo siguiente, que se está contemplando de una manera pues bastante, como él le cataloga, bastante fuerte, que se les pueda dejar un trabajo. Óiganlo bien, todavía se está analizando, dependiendo de la situación de las dos secciones. Se está analizando dejarles un trabajo
La ponderación del trabajo no se les puede decir porque todavía no saca la conjetura del doctor. Eminentemente él es el titular del curso, él es el que le corresponde indicar la nota para que solamente así y así, pues por supuesto, puedan ustedes llegar a los alumnos que todavía tienen ese problemita por su ponderación de la nota a zona mínima, ¿sí? Entonces, en virtud de esa situación, es que se está realizando el análisis que corresponde y de alguna manera también parte de la otra noticia es que también se está contemplando, por supuesto, de eso es lo que también tratamos de mediar, que se les toma una consideración o una media, como nosotros siempre lo hemos catalogado, eh, para apoyarles a las dos secciones, ¿sí? Entonces el doctor ya les va a estar ampliando un poquito de este tema porque por ahí surgieron algunas cuestiones que nosotros nos enteramos particularmente o siempre nos llegan a nosotros de coordinación, ¿verdad, chicos? Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta, que lo tomen en consideración, que también nosotros estamos de alguna manera viendo de qué manera les vamos a apoyar, pero en medida también, pues de alguna manera, tienen que ponerse las pilas. Es lo que estábamos platicando con el doctor, ¿verdad? Entonces, el doctor les va a estar ampliando un poco más a detalle toda esa información. Y es que también confluye, miren chicos, la cantidad de alumnos asignados versus lo que realmente refleja las evaluaciones que tienen. Esto se dio de manera natural en las dos secciones, ¿verdad? Que la media oscila entre los 50 alumnos por sección muchas veces, salvo cuando son cuestiones de esta naturaleza por las notas, pues ahí se deja venir un montón. Entonces, varias cuestiones en análisis, ¿verdad, estimados chicos? Es lo que yo les podría trasladar a esta hora de la tarde, ¿verdad? Por supuesto, son cuestiones que eminentemente ya han sido puestas en diálogo con su docente titular, ¿verdad? Entonces, bueno, ya tenemos al doctor en la llamada. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido. Ya les he comentado de alguna manera alguna información por ahí que hemos estado platicando por la cuestión de los trabajos y las ponderaciones de las notas. Entonces, te cedo el uso de la palabra, doctor. Estimados compañeros, permiso, doctor. Muy buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente en esta tarde un poco fría. Ya habían anunciado lluvia, pero no llovió, pero aquí estamos nuevamente presentes. Claro, el tema es precisamente el que está ahorita que en boga o de que es el problema es en cuanto a las notas. Ya obviamente Alberto ya les dijo, ya les informó que efectivamente esas calificaciones son parciales, solamente es del examen, falta todavía incorporarlo del trabajo. Pero como les digo, el trabajo pues obviamente pues lleva un poco más de tiempo su análisis. El análisis que tenemos que hacer para ver cuál es el punteo o cuál de los 10 puntos tiene. Entonces hemos estado analizando. Obviamente, pues uno de los primeros problemas que tenemos y es que, por ejemplo, ahorita aquí estamos aproximadamente unos 80, 79, 80 presentes en la clase. Y obviamente en el día del examen se duplica. Entonces hay personas que no pueden o por razones de trabajo no están presentes en la clase y entonces eso genera un problema muy particular que muchos pues se pierden algunos aspectos, algunas explicaciones que doy en clase y que obviamente aparecen después en el examen, ¿verdad? Como le digo, ahí nos enteramos de algunas comunicaciones o algo que estaban diciendo, de que se estaban quejando del resultado, de que eso no se puede quedar así, que no nos da materiales y bueno, y todo lo demás. Cosa que cuando he tenido materiales yo siempre se los he enviado para que tengan ustedes elementos para poder ayudarse en la clase, pues para que sepan el contenido. Y entonces, y obviamente lo que no podemos son aquellas personas que no llegan o que no vienen a clases, pues como le digo, ahorita más o menos tenemos registrado 81. ¿Cuántos fueron los que se examinaron en la H, Alberto? De forma preliminar, sí tenemos
Es que como no ahorita no ando Pues, el equipo, más o hombre, menos. pero sí, más o menos tenemos entre, no recuerdo si son como 110 evaluaciones y 173 en la otra, pero particularmente el temita aquí con esta sección es ese, ¿verdad? Que también no se apersonan, es lo que les comentaba, que en las dos Pues, secciones la sí. media es esa. Sí, pues. Entonces ya le digo, tenemos una cantidad de estudiantes. Bueno, y cosa que les digo, que no solo pasa en esta sección, en la otra también. Y eso que en la otra sección, pues son mucho más. Como le digo, estamos hablando de 180 y pico estudiantes inscritos y resulta que un número similar a este son los que llegan a clase. Entonces eso genera también un problema. Y obviamente, como le digo, lo que hemos visto hasta este momento, porque no hemos tenido tiempo de ahondar en todos los trabajos, eh, es que no presentaron, algunos que como le digo presentaban solo la carátula, otros presentaban un trabajo en que no decía mayor cosa, no era lo que nosotros les habíamos pedido y pareciera que tenían o tienen la idea de que al final de cabo no lo van a recibir o por el hecho mismo de haber entregado una hoja de papel ya automáticamente tenían derecho a la puntuación. O sea, nosotros revisamos para ver si cumple. Y como le digo, algunos solo mandaron la carátula ahí identificándose, pero no mandaron nada de contenido. Algunos mandaron contenido, pero no era exactamente o no era lo que nosotros habíamos pedido. Entonces, realmente no se cumplía con el propósito para lo cual se hizo el trabajo. Entonces, como le digo, nosotros estamos considerando porque nuestro fin o nuestro interés, a pesar de lo que algunos dicen lo contrario, que es como que hacerlos perder, ¿verdad? Que es que nos quiere hacer perder y que no sé qué, no me interesa eso, pues, pero sí que ustedes también pongan de su parte, se esfuercen para que uno también tenga gusto de ayudarles, ¿verdad? Incluso estábamos pensando también, como ya más o menos se los mencionó, que se hiciera un trabajo más, ¿verdad? Un trabajo más para, como quien dice, compensar, solo que en este trabajo, pues ustedes traten de hacerlo lo mejor posible, ¿m? Hacer lo mejor de lo que ustedes hicieron en el anterior. Y hay una película muy interesante que se llama Equidad de Género, que también la tenemos ahí en los archivos, una película respecto a lo que ahí dice equidad de género. Entonces, muy interesante esa película y es un caso prácticamente de la vida real, no es un caso ficticio, ¿verdad? O una cuestión de película, sino que es un caso que incluso la protagonista, que es una abogada, eh, que fue hace años que se dio ese hecho cuando ella empezaba su carrera y que también era profesora de la universidad y que ella llevó estos casos hace como 3 años o 4 años y mucho. Ella era magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos y murió siendo magistrada, porque allá la magistratura de la Corte Suprema o las Cortes Federales de la Suprema son vitalicios. Entonces son personas ya grandes y todo lo demás y con mucha experiencia. Y ella, pues, se fueron, esta equidad de géneros, ella se hizo famosa precisamente por este tipo de casos, en el tema de que ella empezó a discutir en los Estados Unidos el tema de que ahorita pues obviamente se ha vuelto muy de moda. En aquella época pues todavía no era muy relevante la situación. Entonces ahí tenemos un material que estamos dispuestos. Incluso me olvidó decirles, estaba pensando, no sé, su opinión, si de repente también se hacía un trabajito o un par de trabajitos extras para el final, para más o menos ayudarse un poco más, además del examen que obviamente ustedes saben que es de 30 puntos. Pues este sería un trabajo o un par de trabajos en el cual les daría puntitos extras para darse un empujoncito también, pero también pongan de su parte, pues, porque ya les digo, si uno les deja trabajo, si vemos esto, digo, ¿para qué voy a dejar trabajo? Si de todas maneras eh, eh, el peluche es el que sigue ganando, pues, el peluche es el que lo hacen, pues. Entonces hay muchos que realmente el trabajo, como dicen así naturalmente, les pela, pues. Entonces digo yo, dejarles un trabajo cuando veo que no le tienen interés, no le ponen, y después es fácil quejarse. Incluso
Algunos decían, tenemos que quejarnos con alguien. Dice él, pero si él es coordinador también de semestre, entonces ¿contra quién nos vamos a poder quejar si él hasta es coordinador? Y otro que decía por ahí que en su conversación de que iban a presentar su queja ahí con el decano, con el maestro Henry Arriaga, que iban a presentar su queja porque esto no podía quedarse así, que no, todo un problema que como quien dice, el culpable soy yo, así como estaba Ricardo Arjona con la otra Gaby ahí, fuiste tú, el culpable. Pero les digo yo, bueno, hablen si quieren con Henry Arriaga. A él lo conozco desde hace muchos años, desde que era estudiante, e incluso así para su información, él también fue alumno, y estos problemas de que sí, que la calificación, mire, años tenemos de que se están quejando. Es que el examen tan duro, es que no se entienden las preguntas, es que utiliza las palabras tan difíciles que se ponen en ese examen y que no sé cuánto, no se entiende. Es que lo que él preguntó no lo vimos en clase, lo cual efectivamente no es cierto, pues. Así que este tema o estas discusiones que ustedes están generando se han dado desde hace muchísimos años, pues. Recuérdense que yo tengo muchos años de dar clase y siempre ha habido esa discusión. Incluso, no sé si todavía en forma virtual hay algunos que les advierten que tengan cuidado si se inscriben en la vespertina y va a estar con Lemus, ¿verdad? En clase, que eso es muy duro y que Lemus y empiezan a asustar a los nuevos que vienen a este semestre diciéndole de que, es que con Lemus es yuca, es estroza, eso tal y tal cosa. O sea que esa mala información y esa fama que me han dado precisamente no es de ahorita, viene de años. Y las mismas discusiones que ustedes o algunos de ustedes armaron, eso ya lo hemos oído muchas oportunidades. Pero bueno, para tratar de compensar incluso, ya dijimos que la revisión se va a dar así en forma general, no solo porque ustedes se hayan quejado, sino que porque ustedes quieren estar convencidos. Y ahí cuando miran la revisión se dan cuenta que realmente las que metieron la pata muchas veces fueron ustedes. Aunque nosotros también pudimos haber cometido errores. Y si eso fue, pues nosotros estamos dispuestos a enmendarlos porque aún no se han subido oficialmente las notas y todavía tenemos que agregar lo del trabajo y si hubiera algún error cometido, pues todavía es posible enmendarlo sin necesidad de hacer mayor cosa. Entonces, eso es lo que estamos en esto, pero sí les quisiera pues que ustedes también pusieran de su parte, pusieran la atención, porque ya le digo, cuando les va mal en el examen, es culpa del profesor. Él me calificó mal, él pregunta un montón de cosas, él tan difícil que hace los exámenes. Al final, esto. Ahora, cuando les va bien en el examen, es porque estudiaron mucho, porque son brillantes. Es que yo soy genio, es que, tal y tal cosa, va. Total que el profesor nunca tiene nada de mérito, ¿verdad? Normal. Entonces, eso les quería decir. Entonces, estamos evaluando eso, dependiendo de cómo son al ver esos trabajos, cómo va a ser, para darles esa otra película, Equidad de Género, para que hagan un trabajito y logren subir un poco de puntos. Y obviamente estamos pensando también para el final, como les dije ya, hacer un par de trabajos y que se relacionan obviamente con los puntos que estamos dentro del programa y que es en respecto a los recursos o medios de impugnación y es a los medios de prueba, que es un trabajito que pueden también ustedes hacer para lograr hacer un empujoncito, como le digo, como puntos extras. El examen sería de 30 puntos y estos trabajitos pues les darían también unos puntos extra para agregar o sumar a los 30 que tiene como valor el examen final. Entonces ahí estamos todavía pensando cómo se rescatan algunos heridos ahí, aunque hay algunos que ya difícilmente se les va a poder revivir, que fallecieron lamentablemente, ¿verdad? Pero a los que se pueda, pues se les va a dar también todavía la oportunidad. Bueno, entonces eso es lo que les quería yo también manifestar también nuestra molestia y que también nuestra inconformidad precisamente por lo que han logrado o lo que dejaron de hacer.
y ver qué manera podemos todavía ayudarlos o siempre y cuando pues estén ustedes con todo el ánimo y la gana de hacer las cosas. Bueno, para volver ya eso lo dejamos ya terminado. Entonces, prácticamente pues vamos a retornar al artículo 82, que era el análisis que estábamos haciendo, que estábamos haciendo precisamente. Y que como hemos visto, tiene un montón de diligencias que hay que practicar dentro de esa audiencia. Entonces es necesario pues que le demos suficiente tiempo para que se comprenda bien lo que se tiene que hacer o lo que se va a hacer, ¿verdad? Por lo pronto ya habíamos llegado, creo yo, al nivel de en cuanto a la declaración del sindicado. Habíamos analizado el 2 y también lo respectivo al interrogatorio y contrainterrogatorio que se le hace después de declarar. Y obviamente también pues habíamos analizado un artículo ahí muy especial sobre que la persona puede efectivamente declarar, abstenerse a declarar total o parcialmente, ¿verdad? Que era algo que habíamos visto en el artículo 370 ya dentro del debate, porque las características de las declaraciones son similares, son las mismas condiciones, tienen las mismas garantías que tienen también la primera declaración que se le hace en este momento. Porque ese primer párrafo del artículo 370, como lo vimos, tiene las mismas, casi es una repetición de lo que habíamos leído y visto para esta primera declaración, en cuanto que él es libre de declarar. El segundo párrafo es el que cambia, donde se manifiesta que puede declarar o no declarar, pero puede abstenerse total o parcialmente de declarar, ¿verdad? Total o parcialmente. Y que es una norma bastante útil bajo ciertas circunstancias. No para utilizarlo en todos los casos, sino que uno tiene que analizar claramente si es viable o si es necesario utilizarlo. O sea, evitar el abuso, porque en el abuso es donde a veces uno sale perdiendo, ¿no? De esta norma, ¿verdad? Que está claramente establecida ahí en el artículo, en el segundo párrafo del artículo 370. Claro, como ya también de alguna manera les había hecho ver que el Ministerio Público en esa primera, en el momento de la intimación o la sindicación o la imputación de los cargos que le tiene que hacer, él pues obviamente tenía que haber hecho una teoría del caso, una primera teoría, un primer planteamiento sobre esa teoría del caso que él tiene al respecto, plantear las posibilidades o las formas de solución con las hipótesis que él plantea también ante el juez. Entonces, obviamente nosotros en la defensa también, cuando estamos bien enterados del caso y tenemos todas sus circunstancias, también de alguna manera también elaboramos una teoría también del caso y planteamos esas hipótesis o nuestras hipótesis o nuestra perspectiva desde el cual miramos el caso y lo planteamos. Uno a un caso penal, a una primera declaración o a una audiencia, no va a ver qué pasa, a ver qué sale. No, uno tiene que llevar una estrategia preelaborada, claramente con los objetivos que tiene que cumplir a efecto de poder plantear una buena defensa. O sea, uno no llega a improvisar, uno no llega a ver qué pasa, no sale. Mi profesor de procesal penal, claro, cuando él lo dijo no lo entendí mucho. Él decía que cuando tenemos un caso penal, nosotros teníamos que elaborar tener bien claros nuestra estrategia de defensa y ataque. El derecho penal, decía él, es como un juego de ajedrez. En el juego de ajedrez usted no simplemente avanza, ¿verdad? No solamente
saca las piezas. Usted tiene que elaborar una estrategia de defensa y ataque. Entonces, eso también se aplica, porque uno no solamente va a sacar sus peones, sino que va estableciendo medios para defenderse, así como también qué es a dónde va dirigido el ataque. Entonces, uno también, esto como le digo, lo comprendía después con la experiencia, porque en principio no entendía. La verdad que el ajedrez no era tampoco, no fue uno de mis juegos, ¿no? Entonces, pero en lo que se ha visto del ajedrez, los jugadores de ajedrez piensan muy bien y muy antes de poder mover una pieza, porque tiene sí cierto fin. Entonces, eso es precisamente lo que de alguna manera se busca y se tiene. Por eso les decía que uno también tiene que tener buen conocimiento o saber bien exactamente de qué se trata la imputación, cuáles son las evidencias que el Ministerio Público, para también poder saber cómo defenderse. Es decir, uno en tanto no le dicen cuál es el problema o por qué estamos ahí, no podemos defenderlos. Entonces, eso es muy necesario. También, ¿qué le había dicho yo? Que uno puede incluso pedir la suspensión o pedir para poder enterarse del contenido. Cuando vimos lo relativo al 314, en cuanto a la reserva de la cual se ha abusado por parte del Ministerio Público, la reserva que ha impuesto algunos casos en que no nos permite enterarnos de que se están acusando y que de alguna manera limita algunas normas constitucionales sobre que la defensa tiene derecho a conocer y saber cuáles son las investigaciones, qué es lo que obra en poder del Ministerio Público. Bueno, entonces ya habiendo explicado precisamente este aspecto y recordado, entonces tenemos que, después de que la persona o el sindicado haya sido sometido al interrogatorio, si es que se da el interrogatorio o no, entonces dice el numeral 4. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Entonces, aquí la discusión es que sí considera de que de alguna manera hay evidencia o indicios suficientes como para considerar que se ha cometido un delito y la probabilidad de que la persona pueda resultar responsable. Entonces, como le digo, aquí lo que estamos discutiendo no son cuestiones definitivas, sino probabilidades. Es posible que, es muy probable que la persona lo pudo haber cometido, porque en la investigación no se ha ahondado, no se han obtenido los medios de prueba, objetos de prueba o los sujetos de prueba para poder fundamentar bien una acusación. Entonces, ahorita solo son probabilidades. Entonces, aquí lo que tenemos y lo que se tiene que hacer es precisamente convencer al juez en esta argumentación, porque ahí lo que se hace es una argumentación respecto a que si se considera que hay indicios suficientes o no, o que si el delito o si efectivamente hubo un delito, porque esas son las dos circunstancias que hay que discutir. Que se haya cometido un delito y que haya necesidad de ligar a proceso a la persona. Esas son las dos situaciones que se está discutiendo. Y obviamente, al juez, después de oír las argumentaciones, pues tiene que dictar lo que se denomina un auto de procesamiento. Entonces, ¿qué es un auto de procesamiento? Miremos el artículo 320 del Código Procesal Penal, por favor. Artículo 320, ¿verdad, licenciado? Sí, exacto. Muy bien. Auto de procesamiento. Inmediatamente de dictado el auto de prisión o una medida sustitutiva, el juez que controla la investigación emitirá auto de procesamiento contra la persona a que se refiere.
Solo podrá dictarse auto de procesamiento después de que sea indagada la persona contra quien se imita. Podrá ser reformable de oficio o a instancia de parte, solamente en la fase preparatoria, antes de la acusación, garantizando el derecho de audiencia. Bueno, perfecto. ¿Qué requisitos debe de tener? Bueno, miremos los requisitos después. Bueno, veremos los requisitos de una vez para que no nos perdamos. Los requisitos que debe de llenar el auto de procesamiento, el 321. Artículo 321. Requisitos. El auto de procesamiento deberá contener, inciso 1, nombres y apellidos completos del imputado, su nombre usual en su caso o cualquier otro dato que sirva para identificarlo. Inciso 2, una sucinta enunciación del hecho o hechos sobre los que recibió la indagatoria. Inciso 3, la calificación legal de delito, la cita de las disposiciones aplicables. Y el inciso 4, los fundamentos de la decisión y la parte resolutiva. Siguiente artículo, efectos, por favor. Artículo 322, efectos. Son efectos del auto de procesamiento. Inciso 1, ligar a proceso a la persona contra quien se emite. Inciso 2, concederle todos los derechos y recursos que este código establece para el imputado. Inciso 3, sujetarlo a sí mismo a las obligaciones y prevenciones que del proceso se deriven, inclusive el embargo precautorio de bienes. Y inciso 4, sujetar a la persona civilmente responsable a las resultas del procedimiento. Bueno, entonces obviamente ahí mismo también se establece el tiempo de duración, como está en el 323. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, dice, procediéndose con la celeridad que el caso amerita y deberá practicarse dentro de un plazo de 3 meses. Claro, eso le decía que es un tiempo máximo, porque puede tardar 1 mes, puede tardar 2 meses o 3 meses, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Entonces, los 3 meses, pues, es el tiempo máximo, pero en el auto de procesamiento debe indicar precisamente eso, cuánto va a durar, porque prácticamente con el auto de procesamiento estamos dando por iniciado o se inicia precisamente el proceso penal. Ahí se va precisamente a iniciar. Eso es lo que da lugar a la iniciación. Obviamente en esa argumentación, si procede o no, o si se liga o no, entonces nosotros también tenemos que tener una posición. Y normalmente lo que uno alega, bueno, puede alegar 2 cosas, ¿no? Que el hecho no es constitutivo de delito, que la persona no cometió ese delito, no hay indicios racionales que demuestren que esa persona lo cometió, o que ese delito no le es aplicable. No se llenan las condiciones y requisitos del tipo penal como para que se le impute o se les indique a esa persona. Entonces, esas son las cosas que uno puede alegar respecto al delito o respecto al hecho mismo de lo que es ligar a proceso. Entonces, uno de alguna manera lo que está alegando, lo que tiene que alegar, o básicamente se alega, es lo que está regulado en el 272, la falta de mérito. Por favor. Artículo 272, falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Bueno, entonces tenemos ahí tenemos ahí precisamente, ¿verdad? Tenemos ahí que efectivamente eso es lo que de alguna manera estamos alegando, ¿verdad? Que obviamente no se dan las circunstancias, ¿verdad? Presupuestos para dictar la falta de mérito, ¿verdad? Para dictar un auto de procesamiento,
porque el delito no es, o porque efectivamente no hay indicios suficientes como para pensar de que la persona pudo haberlo cometido. ¿Mm? Entonces ahí es donde uno alega la falta de mérito, ¿no? Y obviamente eso es lo que precisamente en la mayor parte de los casos nosotros basamos, basamos precisamente a esto. Eso es lo que nosotros basamos precisamente para fijar nuestro alegato, ¿verdad? Obviamente se discute lo relativo al delito. Por ejemplo, que el delito no fue cometido, no hay un indicio de que él haya realizado la conducta, porque como le digo, aquí lo que estamos alegando en cuanto al delito es tipicidad. Por lo tanto, nosotros podemos hacer el análisis que hicimos en Derecho Penal 3, donde podemos indicar que el verbo rector o la conducta que exige el tipo penal no fue cometido, ni hay ningún indicio donde diga o indique que la persona efectivamente realizó esas conductas, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que analizar. Recordemos que una de las partes es el verbo rector o la acción. Entonces, si el verbo requiere 2 o 3, si es compleja o si es simple, y si no vemos nada que indique que él pudo haber realizado esa conducta o haber realizado esa acción, nosotros tenemos que decirle al juez, no hay nada que indique que él haya o esa persona lo haya realizado. No hay ningún indicio. O este delito no se le puede imputar a él porque no llena las condiciones o requisitos que exige el tipo penal para poder imputárselo. Entonces, esas son las cosas que alega. El aspecto mismo del delito o el aspecto que no hay nada que implique o indique que la persona tuvo alguna responsabilidad o pudo haber tenido alguna participación, ¿verdad?, en el hecho. Por eso es que en forma genérica dice, si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva. Entonces, ahí es respecto al delito, que son dos cosas, respecto al delito, ¿verdad?, en sí mismo y en la posible participación de la persona a la cual se le está imputando el hecho. Entonces, son los dos aspectos que debe de tener, porque de alguna manera habíamos establecido que era el contenido que establecía el 370 y que debería de tener o debe de tener o los requisitos del auto de procesamiento, ¿verdad? Eso es lo que en buena parte nosotros tenemos que alegar en ese caso. Ahora, si el juez considera que sí, pues obviamente lo va a decir que sí liga a proceso a la persona, ¿verdad? Claro, con una resolución o un auto fundado, porque es un auto. Y el auto, pues ya ustedes han, de alguna manera ya hemos visto cuáles son los requisitos, ¿verdad? Miremos el 11 bis para recordar cuáles son los requisitos que deben de tener esa resolución, que debe de tener un auto. Artículo 11 bis. Fundamentación. Los autos y la sentencia contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho que se basaren en la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de acción penal. Entonces, efectivamente, pues uno tiene que tener bastante cuidado en ese tipo de cosas, porque si considera uno que la resolución dictada por el juez no llena los requisitos del 11 bis, entonces en ese momento
uno puede recurrir a lo que es lo que indica, se puede interponer precisamente la reposición, ¿ah? Y que en ese caso uno puede interponer en este caso. Miremos de una vez la reposición para cualquier cosa, miremosla de una vez, aunque no estamos viendo recursos todavía. Miremos el 403, por favor, del Código Procesal Penal. Artículo 403. Reposición durante el juicio. Las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio podrán ser recurridas por las partes tan solo mediante su reposición. En el debate, el recurso se interpondrá oralmente y se tramitará y resolverá inmediatamente sin suspenderlo en lo posible. La reposición durante el juicio equivale a la protesta de anulación a que se refiere la apelación especial para el caso de que el tribunal no decida la cuestión de conformidad con el recurso interpuesto. Entonces ahí le puede poner una reposición que se puede tramitar, ¿verdad? Puede en ese momento, porque dice son con resoluciones dictadas sin audiencia previa y que no sean apelables. Como no existe la apelación en ese caso, entonces uno puede interponer precisamente este pequeño recurso que nos da precisamente el Código Procesal Penal. Ahí prácticamente lo está indicando, ¿verdad? Entonces, eso es precisamente en cuanto a la decisión si o no la persona es ligada a proceso. Obviamente, si la persona obviamente se le liga a proceso, entonces efectivamente pasa al siguiente espacio. Como ya se dictó un auto de procesamiento, entonces nosotros tenemos que discutir, o se tiene que discutir conforme el Código Procesal Penal, la medida de coerción, que obviamente está en el numeral 5. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción. Entonces, ahí precisamente es la siguiente y obviamente de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Entonces, ahí es donde precisamente vamos a discutir si la persona se le dicta auto de prisión provisional o se le da una medida sustitutiva. O sea, una medida en la cual la persona no tenga que necesariamente estar en la cárcel, sino que únicamente, porque al final esa medida de coerción es para que el juez se pueda asegurar que la persona no se va a ir, no se va a fugar y que obviamente va a estar presente en todas y cada una de las audiencias a la cual sea citado. Es una forma de garantizar de que va a estar presente en el proceso. Que cuando sea citado, él va a estar precisamente en ese proceso, estará él presente y que obviamente no va a haber ningún problema en el que él se vaya a faltar o de alguna manera él vaya a faltar, que no vaya, que cuando citen a una audiencia, él no va a estar. Porque la verdad es que si la persona está gozando de una medida sustitutiva, no está en prisión provisional y le citan a una audiencia y él no llega y no puede o no justifica su ausencia, se le puede obviamente quitar esa medida sustitutiva. Y entonces se ordena la prisión provisional por el incumplimiento de la comparecencia que él tuvo en la incomparecencia injustificada a una audiencia en el que fue debidamente notificado. Entonces a él le quitan esto. Entonces por eso es que
es muy importante este tipo de situaciones. Híjole, se me estaba olvidando. Cuando uno también advierte, y esto es algo que además de la reposición y casi opera igual, que tenemos esto, que es una de las que más se utilizan precisamente para oponerse al auto de procesamiento. Se me había escapado, me recordé. Miremos el 282, por favor, la protesta. Artículo 282. Protesta. Salvo en los casos del artículo siguiente, el interesado deberá reclamar la subsanación del defecto o protestar por él, mientras se cumple el acto o inmediatamente después de cumplido, cuando haya estado presente en el mismo. Si por las circunstancias del caso hubiera sido imposible advertir oportunamente el defecto, el interesado deberá reclamar inmediatamente después de conocerlo. El reclamo de subsanación deberá describir el defecto, individualizar el acto viciado u omitido y proponer la solución que corresponda. Bueno, entonces tenemos ahí que la reposición que habíamos visto en aquel caso, ¿verdad? Que se podía presentar, pero también puede pensarse que hay defectos en la resolución que emitió el juez. Efectos en el sentido que no cumplió con los requisitos establecidos en el 11 bis. Entonces, uno dice, mire, quiero presentar protesta formal. Como le digo, es muy especial porque esa protesta es inmediatamente, ¿bien? Mientras se cumpla el acto o inmediatamente después de cumplido cuando haya estado presente en el mismo. Entonces uno levanta la mano, señor juez, yo quiero presentar una protesta de conformidad con lo que establece el artículo 282 y que se puede realizar, ¿verdad? Yo siempre de alguna manera, porque a veces se les escapa al juez o al Ministerio Público, yo siempre le hago una referencia, ¿va? Una protesta de conformidad con el artículo 282, en el cual yo observo algún error, algún error o errores cometidos al momento de dictar el auto de procesamiento, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Esa protesta me faculta para protestar mientras se cumple el acto o después de cumplido cuando haya estado presente en el mismo. Y obviamente este reclamo debe describir el defecto, individualizar el acto viciado o omitido y proponer la resolución que corresponda. Entonces, de conformidad con ese artículo, yo señalo que al momento que usted dictó la resolución, el 11 bis dice que tiene que llenar tales y tales requisitos. En este caso, usted simplemente dijo, y si usted quiere, puede tomarse el tiempo para escuchar el audio y ve que usted en ningún momento hizo un análisis de los medios que se le habían aportado, tanto de mi parte como por la del fiscal. Usted solo aplicó lo que el fiscal le decía, como que si yo no hubiese participado. Y el 11 bis dice que tiene que fundarse la resolución, y ahí también procedo a la lectura, ¿verdad? Para que esté claro. Dice, autos y sentencias contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia constituye un defecto absoluto de fondo. La fundamentación, motivos de hecho y de derecho que se basara la decisión, así como la indicación del valor que le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos. Entonces, bajo esa perspectiva, yo presento protesta y la resolución que debe tomar en cuenta es tal y tal cosa, y al tomarlos en cuenta, usted prácticamente estuviera diciendo de que hay una falta de mérito, porque esos argumentos no están, ni esas evidencias como para que puedan fundamentar el auto de procesamiento. Así es como más o menos guío yo, que de alguna manera hago respecto al artículo y todo, para darle más fuerza y que no me vayan a estar alegando babosadas, aunque las babosadas siempre las alega muchas ocasiones el Ministerio Público, pero cuando hay jueces interesados siempre también manipulan bastante esto, ¿verdad? Entonces, así es como yo siempre leo el artículo o hago una referencia al mismo, aunque no lo lea,
pero obviamente le hago alguna indicación de lo que está regulando y de lo que yo voy a hacer de conformidad con ese artículo. ¿Están guardando esos secretitos? ¿Están guardando esas herramientitas que uno tiene y que uno, que ahorita posiblemente ustedes dicen, ay, eso que tiene importancia, esto no sirve? Pero a la hora de la hora, cuando ustedes estén, como dicen allá por nuestra tierra, cuando estén ahí en el pijeo, van a ver que si no les va a servir este tipo de cosas, y ustedes se van a recordar y ahí los van a sacar, ¿va? Recuérdense que lo que les decía de ese amigo y que fue también, me ayudó en la oficina y todo, que decía, van a entrar al callejón de los pijazos y no van a saber qué hacer. Y ahí es donde tienen que salir precisamente estos golpes prohibidos, dice, porque no son pasos prohibidos, porque no es baile. Pero ahí es donde efectivamente tienen que salir este tipo de cosas. Bueno, entonces, comprendido esto, entonces después viene la discusión precisamente, porque fue una pequeña interrupción, la discusión en cuanto a las medidas de coerción que se deben dictar. Y obviamente las medidas de coerción están reguladas a partir del artículo 254 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Hasta el 269. 254 al 269. Entonces, ahí efectivamente tenemos las medidas de coerción. Entonces, eso de alguna manera, pues obviamente, ya lo que es una medida de coerción la habíamos definido cuando hicimos la presentación, aquella presentación que hicimos cuando estábamos viendo las consideraciones constitucionales, que obviamente ahí hablamos de que también la citación es una medida de coerción. Entonces, es una medida de coerción porque es el medio por el cual el juez se asegura de la presencia del sindicado en las audiencias a las cuales haya sido citado formalmente, ¿verdad? Medida de coerción, ¿verdad? Es el medio por el cual el juez se asegura, ¿verdad? O garantiza de que la persona va a comparecer a todas y cada una de las citaciones que se le hagan dentro del proceso. O sea, es una medida de coerción porque no es su voluntad. Si el juez le dice que tiene que estar un día, una hora determinada, él tiene que estar presente. Porque si no está presente y goza de alguna medida, entonces obviamente le pueden cancelar esa medida y ordenar la prisión preventiva por el incumplimiento de no haber comparecido cuando se le citó. Como no es una persona que ya se pueda confiar, entonces le quita, por ejemplo, la detención domiciliar y le ordena una prisión preventiva por el incumplimiento precisamente de esto. En este caso. Bueno, cuando hablamos de medidas de coerción, debemos clasificarlas. Las medidas de coerción, hay medidas de coerción personales y hay medidas de coerción, ¿verdad? Lo que son las patrimoniales. Así es como debemos de dividir las medidas de coerción personales o de carácter patrimonial. Las personales obviamente están establecidas del 257, ¿verdad? En adelante, ¿verdad? Ahí es donde está precisamente todas las medidas de coerción personal.
y que obviamente también están en el 276, que son las medidas de coerción. Y obviamente, y las patrimoniales están reguladas en el artículo 278. Entonces, las medidas de coerción personal están en el 257 de la aprehensión, y las medidas patrimoniales, ¿verdad? Las medidas de coerción patrimoniales están precisamente en el 278. Entonces, las medidas de coerción personal, obviamente, son lo que es la aprehensión, la prisión preventiva, ¿verdad? O las medidas sustitutivas o el arresto domiciliario. Y las patrimoniales, ¿verdad? Que están en distintos artículos a partir del 257. Y las patrimoniales están en el 278 del Código Procesal Penal. Miremos el 278, por favor. Artículo 278, remisión. El embargo de bienes y las demás medidas de coerción para garantizar la multa o la reparación, sus incidentes, diligencias, ejecución y tercerías, se regirán por el Código Procesal Civil y Mercantil. En los delitos promovidos por la Administración Tributaria, se aplicará lo prescrito en el artículo 170 del Código Tributario. En estos casos será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos. Solo serán recurribles cuando lo admita la mencionada ley y con el efecto que ella prevé. Bueno, de alguna manera yo había mencionado alguna vez de que prácticamente el juez penal tiene competencia no solo para conocer en lo penal, sino también en lo civil. Y este es un aspecto de que se va a regular de conformidad con el Código Procesal Civil, porque todas estas medidas de coerción de carácter patrimonial están ahí en el Código Procesal, y en el Código Procesal Civil y Mercantil se llaman medidas precautorias. Así es como se le denomina. Hay varios que levantaron la mano. Álvaro Homero Galileo, Balcells y Silvia Alejandra Galvez. A ver, cuéntenme. Sí, licenciado, en este caso, pues, me imagino que aquí procede lo que es el embargo, el secuestro, ¿verdad? En este Exactamente, caso, la anotación de demanda o en el registro de la propiedad, embargo de cuentas, ¿verdad? De cuentas bancarias, todo eso es lo que procede, ¿verdad? Y como les decía a ustedes, eso es en el ámbito o es competencia civil, es lo que el juez civil debería precisamente conocer. Pero en este caso, ven ustedes que prácticamente el Código Procesal Penal le está dando al juez penal, ¿verdad? Al juez penal le está dando la competencia para conocer precisamente estas cosas, ¿no? Tal y como leímos ahorita en el ¿cómo se llama? En el Código Penal, tal y como lo vimos, pues, que obviamente bajo esas circunstancias es el juez civil el que va a ventilar y va a conocer, así como también en cuestiones que se refieran, obviamente, a lo que es el Código Tributario, porque ahí obviamente está señalando algunas normas del Código Tributario. Lo relativo a las cauciones o medidas cautelares que les había dicho yo, ¿verdad? Están reguladas del artículo 526 al 537 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí es donde están reguladas precisamente las medidas precautorias. Y obviamente, ven ustedes, será competente el juez de primera instancia o el tribunal que conoce de ellos lo relativo a estas medidas de coerción patrimonial. Ahí le dan dando competencia. Por eso que le he dicho yo, el juez penal conoce civil y conoce penal. Por lo tanto, cuando uno se dedica a lo penal,
también tiene que conocer estos aspectos, porque todo se va a regular supletoriamente por el Código Procesal Civil, porque el Código Procesal Penal no regula esas situaciones. No sé si ahí lo tenemos. Pensemos que sí. Silvia, ¿qué pasotes? ¿Qué pasiones, Silvia Alejandra? Licenciado, disculpe, en las medidas de coerción personales había mencionado 4, que eran aprehensión, prisión preventiva, arresto domiciliario, ¿y cuál otra mencionó? Disculpe. Bueno, también había dicho habíamos dicho que estaban a partir del 257, que es la prisión. Obviamente están todas las medidas sustitutivas que están en el 264 y el arresto domiciliario. Eso es lo que habíamos dicho. Y ahora que también tienen ese aparato y esa norma de telemática, que la persona no necesariamente tiene que estar en la cárcel, pero se te puede poner esa como con pulsera o artefacto o dispositivo para poder utilizarlo, que es algo que también se puede utilizar. Gracias, licenciado. Esas fueron las que mencionamos. Entonces, ahí es donde tenemos precisamente en este caso. Entonces, bajo esas características es que son las medidas de coerción de carácter personal, y obviamente las otras son de carácter patrimonial. Obviamente, porque en las patrimoniales lo que se va a asegurar es, y lo que dice ahí de primero, el pago de la multa. Pero también están las responsabilidades civiles, ¿verdad? Para garantizar la multa o la reparación. La reparación, obviamente, que es de los daños, sus incidencias en esa ejecución por el Código Nacional. Entonces, eso es, las responsabilidades civiles garantizan el pago de las responsabilidades civiles, porque como les digo yo, las consecuencias del derecho penal son penales, que es la pena, y las de carácter civil son las responsabilidades civiles. Entonces, una persona cuando comete un delito tiene responsabilidad de carácter penal y responsabilidad de carácter civil, fundadas en lo que es las responsabilidades civiles, la reparación del daño. Y obviamente no deja de estar realmente incluido lo relativo a la reparación digna, porque también tiene que cumplir con lo que la reparación digna le exigirá oportunamente, tal y como ustedes pueden verlo en el folletico o en el librito que se les dio en PDF respecto a la reparación digna. Entonces, eso es lo que efectivamente tiene que tener. Licenciado, disculpe. ¿Aló? Hola. Aló. Aloha. ¿Cuál es la diferencia entre las personales y patrimoniales para tener mejor comprensión? Bueno, la diferencia básicamente es que las personales recaen sobre la persona misma, porque es la persona que va a ser detenida, va a estar presa o va a estar arrestada domiciliar. En cambio, las patrimoniales no recaen sobre él directamente, sino recaen sobre sus bienes y derechos, ¿verdad? Ahí es donde se le va a limitar sus bienes. No es a él personalmente, como persona, sino que van a ser los bienes o sus propiedades o derechos que él tenga. Gracias, Lee. Y que obviamente están regulados en el Código, como le digo, civil. Más que todo son los bienes. ¿Verdad? Los bienes que esta persona tenga. Los bienes de carácter civil. ¿Ah? Recuérdense que son bienes, derechos y obligaciones los que ustedes miran también en civil. Entonces, eso es precisamente esto. Entonces, eso es lo que se va a discutir. Bueno, entonces ya discutimos, la persona va
va a ser detenida, va a sufrir una prisión preventiva o se le puede aplicar una medida sustitutiva. Entonces, ahí es donde se va a centrar la discusión precisamente de esto. Obviamente, si miramos el artículo 259, ahí está regulada la prisión preventiva. Por favor. Artículo 259, prisión preventiva. ¿Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando medie información sobre la existencia de un hecho punible y motivos racionales suficientes para creer que el sindicado lo ha cometido o participado en él? La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Bueno, entonces, como le digo, ese es el otro auto que debe de dictar, el auto de prisión o el auto de medida de coerción que se le imponga. Ya fue ligado a proceso, pero mientras está ligado al proceso y vamos a dar todo el proceso, ¿en qué calidad va a estar él? ¿Cómo va a estar él? Entonces, eso es lo que se va a decidir, porque aquí dice que el juez debe dictar el auto. Y obviamente, ahí está en el 260, obviamente lo que es precisamente el contenido de la decisión o el acto que tiene que dictarse, ¿no? Y como les digo yo, ustedes mismos en ese segundo párrafo de la prisión preventiva establece que es de carácter extraordinario. Dice, la libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Entonces, eso es lo que se requiere en una medida de coerción. Asegurar la presencia de la persona dentro del proceso, que va a estar presente en todas las audiencias a las que sea citado. Eso es la medida de coerción en este caso, pues. Ahora, bien, ¿qué es lo que contiene ese auto que va a dictar el juez? Ese otro auto que va a dictar en esa primera declaración, el 260. Forma y contenido de la declaración. El auto de prisión será dictado por el juez o tribunal competente y deberá contener, inciso 1, los datos personales del imputado, los que sirvan para identificarlo. Inciso 2, una sucinta iniciación del hecho o hechos que se les atribuyen. Inciso 3, los fundamentos con indicación concreta de los presupuestos que motivan la medida. Inciso 4, la cita de las disposiciones finales aplicables. Los casos de excepción en los que no es necesario una prisión preventiva están en el 261, por favor. En delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando en el caso concreto no se espere dicha sanción. Es decir, si la pena para ese delito va a ser de multa, entonces ahí no procede una prisión preventiva. Definitivamente no procede porque él jamás va a estar preso, ¿no? Y obviamente, si el delito no es grave, entonces no se aplica, salvo que no se pueda garantizar o asegurarse de que no va a haber peligro de fuga o de obstaculización a la verdad. Entonces uno lo que pide o lo que tiene que asegurar o lo que uno trata de demostrarle al juez para que no dicte un auto de prisión preventiva es que no hay peligro de fuga y que no va a haber obstaculización. Si uno logra garantizar esto, entonces pues el juez podrá dictar una detención domiciliaria o una medida sustitutiva. Miremos a qué se refiere
el 262 al peligro de fuga y después al 263, que es el peligro de obstaculización. Miremos esos dos artículos, por favor. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. Arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajos y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. La pena que se espera como resultado del procedimiento. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y la conducta anterior del imputado. Entonces, si uno logra establecer esto, el arraigo en el país es que uno tenga una familia, tenga una residencia donde está, que tiene un trabajo fijo. Todas esas son circunstancias y uno cuando va a esas primeras declaraciones usualmente lleva los antecedentes penales policíacos, lleva recibos porque también en otro lado también se lo piden también, recibos de luz, agua, ¿verdad? Donde demuestre que la persona tiene arraigo, tiene un domicilio, tiene una familia, tiene un trabajo estable, tiene ingresos estables también, como para fácilmente salir huyendo, pues. Entonces uno siempre lleva. Y muchas veces también lleva cartas de recomendación, ¿verdad? Cartas de recomendación de personas con las cuales acredite que precisamente es una persona de que se pueda confiar. Entonces uno siempre va a esas primeras declaraciones con todas estas herramientas. Ya le digo, antecedentes penales y policíacos, recibo de agua y de luz, cartas de recomendación, constancias o certificaciones de trabajo, de que la persona efectivamente, o sea, tiene arraigo, pues eso es lo que se quiere decir. Tiene domicilio, residencia, negocios, trabajos, si tiene una su pequeña empresa o una tienda, pues obviamente certificaciones del registro mercantil que tiene también su negocio individual o que es un comerciante o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que acreditar precisamente para demostrar de que no es posible que él se fugue, ¿verdad? Y obviamente también le piden a uno una constancia donde indique que jamás en otro caso, que no ha tenido o no ha sido condenado, que no ha gozado de una medida sustitutiva. Si la persona ya es reincidente y ya en otra oportunidad le dieron precisamente estas garantías, pero nuevamente volvió a incurrir en otro delito, entonces esa persona ya no puede ser o no se le podrá dar esa medida porque ya gozó en una oportunidad de ello. Ahí lo vamos a ver más adelante, que esas condiciones cuando miremos el 264. Miremos el 263, peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría, inciso 1, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. Inciso 2, influir para que computados, testigos o peritos, coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Inciso 3, influir a otros a realizar tales comportamientos. Entonces, esas son las dos condiciones que de alguna manera tiene que asegurarse para que una persona no se le dé una prisión preventiva. Entonces, garantizar ese peligro de obstaculización, que obviamente uno tenga mucho acceso. Usualmente los funcionarios públicos o personas así de cierto valor no se les otorga por el motivo de obstaculización, porque tienen mucha facilidad para que en la institución donde laboraban y eran funcionarios de esa institución, ellos puedan tener todavía amigos leales o personas
para que destruyan o obstaculicen o cambien las pruebas o conseguir testigos ahí, ¿verdad? Para que no pueda realmente averiguarse, no haya una efectiva averiguación de la verdad. Entonces, eso es la obstaculización que de alguna manera. Entonces, como digo, los funcionarios a veces es muy difícil que no les den la medida, una medida sustitutiva por estas características que son un riesgo muy fuerte en el tema de que puedan influir. Y obviamente si son testigos de la misma institución, tal vez los pueda, como le digo, incidir en ellos o pagarles para que no hagan nada. Entonces, estos son precisamente lo que hay que demostrar en esa primera declaración y es en lo que se va a fundamentar precisamente en la primera declaración, en ese numeral, ¿verdad? Sobre la necesidad de medidas de coerción, ¿verdad? Entonces, ¿qué medida de coerción es la aplicable? O se le aplica una medida sustitutiva. Entonces, si no se le aplica la prisión preventiva y se ha garantizado que no hay peligro de fuga y que obviamente que no hay peligro de fuga ni obstaculización, entonces la aplicable será las medidas que establece el 264. Por favor. Eso tiene muchos numerales ahí, así es que por favor leerlo así despacio. Artículo 264. Sustitución. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitando por la aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes: el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona, sin vigilancia alguna o con la que el tribunal disponga; la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o de institución determinada, quien informará periódicamente al tribunal; la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal o la autoridad que se designe; la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el tribunal; la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares; la prohibición de comunicarse con personas determinadas siempre que no se afecte el derecho de defensa; la prestación de una caución adecuada por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, embargo o entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. El tribunal ordenará las medidas y las comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento, y además podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático, si a su juicio las circunstancias del caso la ameritan. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad o se impondrán medidas cuyo cumplimiento fuera imposible. En especial, evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de los medios del imputado impidan la prestación. En casos especiales se podrá también prescindir de toda medida de coerción cuando la simple promesa del imputado de someterse al procedimiento baste para eliminar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. No podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas anteriormente en procesos instruidos contra reincidentes o delincuentes habituales, o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio, violación agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años de edad, plagio o secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, al reincidente de los delitos de portación ilegal de armas de fuego de uso civil y o deportivos, tenencia o portación de arma de fuego con número de registro alterado,
borrado o no legalmente marcado. También quedan excluidos de medidas sustitutivas los delitos comprendidos en el capítulo séptimo del decreto número 48-92 del Congreso de la República, Ley contra la narcoactividad. Las medidas sustitutivas acordadas deberán guardar relación con la gravedad del delito del imputado. En caso de los delitos contra el patrimonio, la aplicación del inciso séptimo de este artículo deberá guardar una relación proporcional con el delito causado, con el daño causado. En procesos instruidos por los delitos de defraudación tributaria, defraudación aduanera y contrabando aduanero, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo, excepto la de prestación de caución económica. En los procesos instruidos por los delitos de adulteración de medicamentos, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, medicamentos adulterados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado, y establecimientos o laboratorios clandestinos, no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a las que se refiere este artículo. Bueno, entonces miren ese artículo, lo que pasa es que se amplió muchas veces ese artículo, porque antes se dejaba a criterio del juez si se daba o no una medida sustitutiva. No había una prohibición expresa por determinados delitos, ¿verdad? Entonces, obviamente, ahora sí tenemos un listado bastante grande de delitos por los cuales no se puede, ¿cómo se llama? No se puede otorgar una medida sustitutiva. Y antes de eso, pues no existía. Ese se cambió en el 2013. Entonces, todos este listado que ustedes viendo se fueron modificando poco a poco, ¿verdad? En el 96, en el 2013, en el 2001 y el 2011, ¿verdad? Pero antes no existían esos delitos prohibidos, como quien dice, para no aplicar una medida sustitutiva, sino se dejaba el criterio judicial, ¿verdad? El criterio judicial para que el juez determinara si era posible o no aplicar, precisamente aplicar o no una medida sustitutiva. Entonces ellos lo que decían, obviamente, un pequeño que obviamente es donde está regulado precisamente, y eso cambió en el 2016, desde el 2016, donde está después del numeral 7, que está el siguiente párrafo, donde ahí mencionan en el siguiente párrafo, dice, y además, ¿no? Podrá auxiliarse de cualquiera de los medios de control telemático si a su juicio la seguridad caso lo merite. Entonces ahí es donde ya empieza a contemplar la posibilidad de un control telemático que se logró después de muchos años que de análisis, estudio y todo lo demás, ponerlo vigente en este año del 2023, ¿verdad? Pero obviamente su costo es bastante alto y muchas personas no pueden pagar ese control. Tiene un costo mínimo de 1,500 quetzales, creo que son mensuales, el poder tener este derecho de control telemático. En Estados Unidos pues lo utilizan mucho más fácil, entonces es mucho más antiguo el uso de estos dispositivos para evitar que la persona se fugue. Y obviamente son dispositivos programados, porque ahí mismo establece, si a él le dieron un arresto domiciliario en su residencia, no puede salir de su residencia. Entonces tiene un control o un dispositivo que si sale de ese lugar, ya está programado, inmediatamente pues se altera una alarma en un control o un sistema de control que tienen computarizado para poder determinar si la persona lo ha violado.
Obviamente, cuando hablemos de arresto domiciliario, puede ser en su residencia, puede ser de que dé la libertad para manejarse en su residencia, que no es lo mismo que el domicilio. ¿Qué es la residencia? Civilmente hablando. La dirección de su casa. ¿Ah? La dirección de su casa. Esa es la residencia. ¿En qué se refiere el domicilio? Recuérdense que dentro de los estados civiles ustedes tienen que señalar el domicilio. ¿Qué es un domicilio? Adela. Es donde vive. No, esa es residencia. Esa es la residencia. Y el domicilio, creo que, si no estoy mal, es el municipio. Exactamente, la circunscripción municipal donde vive esa persona. Entonces, si le dan en su domicilio, en Guatemala, él puede movilizarse por cualquier lado por el municipio de Guatemala. Entonces, a veces uno también en esas audiencias le dice, mire, esta persona trabaja en ventas, tiene bienes en Cobán, Alta Verapaz, y tiene necesidad de estar administrando y supervisando esos bienes que tiene o esos negocios que tiene en tal parte. Por lo tanto, ese arresto domiciliario, que también se incluya la posibilidad de viajar a estos departamentos. Entonces uno le advierte también para que en la decisión quede claramente establecido, porque si no sale de Guatemala, puede fácilmente perder esa medida sustitutiva. Por lo tanto, uno tiene que, en ese momento, si que ya se decidió sobre el arresto domiciliario, advertir al juez que se le permita viajar a otros departamentos y otros municipios que no sea exclusivamente Guatemala, y explica uno los motivos por los cuales es necesario que quede claro de que él podrá salir de este domicilio. Entonces, eso también tiene que tenerlo uno muy claro. Bueno, ya eso son las 17:40, disculpen por atrasarme. Vamos a dar las explicaciones, porque como ven ustedes, el 264 es un artículo grandísimo. Entonces, y obviamente está el 264 bis, que es el arresto domiciliario, que también es bastante alto, grande, para poder nosotros explicarlo. Entonces lo vamos a dejar así. Entonces ha sido un gusto saludarlos. Pónganse las pilas a partir de ahora, por lo menos.